Hay momentos en el fútbol que trascienden lo deportivo, que rompen la barrera del césped y se convierten en un símbolo. Y el que estamos viviendo ahora, culés, es uno de esos momentos. Porque cuando un jugador como Kylian Mbappé, una superestrella mundial, sale públicamente a defender a Lamine Yamal y a señalar directamente a los medios de la llamada caverna mediática, no estamos hablando solo de una opinión, estamos hablando de un terremoto mediático en toda regla. Todo empezó tras el último parón internacional. Lamine, con apenas 18 años recién cumplidos, volvió a ser titular con la selección española y, como no, volvió a generar titulares. Pero esta vez no por su juego, sino por lo que vino después. Desde ciertos programas de televisión, ya sabéis cuáles, comenzaron a repetirse las críticas, los mismos comentarios de siempre, que si está sobrevalorado, que si no defiende, que si el Barça lo está quemando demasiado pronto, los mismos discursos en bucle que parecen fabricados en cadena cada vez que un canterano culé empieza a brillar. Y claro, el joven Lamine, maduro, pero aún un adolescente, se vio otra vez en el centro del huracán. Pero lo que nadie esperaba era que el primero en salir a romper el silencio fuera ni más ni menos que Mbappé. Sí, el crack del Real Madrid, el jugador más mediático del planeta, que no suele meterse en polémicas ajenas, decidió alzar la voz. Y no fue con un simple tuit diplomático ni con una respuesta tibia, fue directo, frontal y sin tapujos. En una entrevista posterior al amistoso de Francia, Mbappé dijo algo que dejó helados a todos los medios españoles. Hay jóvenes a los que se les exige más de lo que deberían, y lo peor es cuando esa presión viene de gente que vive de crear polémica. Lamine Yamal es un talento increíble, y en lugar de apoyarlo, algunos prefieren destruirlo porque juega en el Barça. Es una vergüenza. ¡Bum! Silencio. Estupor. La frase cayó como una bomba en los platós de la noche. El francés, que desde hace meses intenta mantener un perfil más sobrio, había tocado uno de los temas más delicados del fútbol español, la guerra mediática entre la caverna madrileña y el entorno culé. Y claro, en cuanto esas palabras se difundieron, las redes sociales se incendiaron. En Twitter, en TikTok, en cada rincón del universo culé, los aficionados del Barça empezaron a aplaudir al unísono, hasta Mbappé lo ve, cuando la verdad sale de la boca de un madridista, duele más, por fin alguien lo dice alto y claro. Y no les faltaba razón. Porque lo que Mbappé hizo fue confirmar algo que todos sabíamos pero que pocos se atreven a decir en voz alta, que existe una maquinaria mediática dispuesta a atacar sistemáticamente a todo lo que huela a Barça. Y en el centro de esa maquinaria, ahora, está Lamine Yamal. El chico que a los 16 años debutó en Champions, que maravilló al mundo en la Euro, que ya lleva más asistencias que muchos veteranos y que representa el futuro del fútbol español. Pero para algunos, su mayor pecado es vestir de azulgrana. Y claro, ver a Mbappé, un jugador del Real Madrid, salir a defenderlo ha generado un cortocircuito total. Algunos en la capital no saben cómo reaccionar, si aplaudirlo por su nobleza o criticarlo por romper el guión. Porque Mbappé no solo defendió a Lamine, acusó directamente a la prensa de manipular narrativas, de inventar conflictos y de generar campañas de desgaste. Y eso, culés, es tocar hueso. Desde entonces, el tema no ha dejado de crecer. En Francia lo aplauden, en Inglaterra lo comentan y en España. Bueno, aquí algunos prefieren mirar hacia otro lado. Pero lo cierto es que el gesto de Mbappé ha abierto una grieta en el relato oficial. Porque si incluso un jugador del Madrid reconoce públicamente el acoso mediático contra un canterano del Barça, ¿qué nos queda por decir a los demás? El gesto, además, ha tenido un efecto inesperado. Ha unido al barcelonismo. Jugadores, exfutbolistas, periodistas cercanos al club, todos han salido a respaldar las palabras de Mbappé y a mostrar su apoyo a Lamine. Desde Puyol hasta Pedri, pasando por Laporta y Flick, todos han coincidido en lo mismo. Basta ya de ataques desproporcionados a los jóvenes. Y es que, seamos sinceros, lo de Lamine empieza a ser un caso de estudio. Cada vez que el Barça gana y el chico brilla, la caverna busca el detalle mínimo para restarle mérito. Si sonríe mucho, si no celebra con humildad, si no corre lo suficiente hacia atrás. Es casi cómico, una especie de deporte nacional. Pero ahora, con Mbappé en escena, el guión se les ha derrumbado. Porque una cosa es que lo diga un periodista culé o un exjugador del Barça, y otra muy distinta es que lo diga el ídolo del madridismo moderno. El jugador que, en teoría, representa todo lo opuesto. Su mensaje tiene otro peso,
otra resonancia. No es solo defensa, es una especie de acto de justicia deportiva. Lo más curioso de todo es que, según fuentes cercanas al entorno de Lamine, el propio jugador se sorprendió. No se lo esperaba. De hecho, cuentan que cuando vio las declaraciones, sonrió y dijo algo así como: «No me lo creo, Mbappé diciendo eso por mí». Y es que en el fondo, más allá de los colores, hay un respeto entre futbolistas que entienden lo difícil que es estar bajo los focos tan jóvenes. El gesto del francés no solo fue noble, fue también un mensaje entre líneas. Una advertencia al ecosistema mediático: dejad a los chicos jugar. Porque, guste o no, el fútbol moderno está devorando a sus propias promesas con una voracidad absurda. Se exige la perfección a adolescentes mientras los programas deportivos se alimentan de polémicas artificiales. Y claro, cuando esa dinámica tiene como objetivo a un jugador del Barça, la cosa se agrava. Porque en este país, culés, ya sabemos que la vara de medir no es la misma. Lo que en Madrid es confianza en la juventud, en Barcelona es imprudencia del club. Lo que allá es valentía, aquí es precipitación. Y Lamine, con su sonrisa tímida y su talento descomunal, lo está viviendo en carne propia. El terremoto mediático fue inmediato. En cuestión de minutos, las declaraciones de Mbappé dieron la vuelta al mundo, pero en España, bueno, España hizo lo que mejor sabe hacer cuando algo no encaja con su relato: tratar de minimizarlo. Desde los grandes programas nocturnos, esos que se emiten desde estudios con más gritos que argumentos, comenzaron a aparecer las primeras reacciones. Mbappé se ha equivocado, decían unos. No conoce la realidad del fútbol español, añadían otros. Y, por supuesto, no faltó quien insinuara que lo había dicho para ganarse la simpatía del barcelonismo. Sí, el mismo Mbappé que hace apenas unos meses era presentado como el nuevo rey del Bernabéu, ahora era retratado casi como un traidor mediático. El guión se desmoronaba y los platós lo sabían. Porque no hay nada que moleste más a la caverna que un jugador de su propio equipo contradiga su narrativa. Es como si Mbappé hubiera encendido una linterna en mitad de una habitación llena de espejos. De repente, todos esos tertulianos tan valientes se quedaron sin argumento, recurriendo al manual clásico del desvío: esto no es un tema de colores, es una opinión exagerada. Pero claro, el problema es que las palabras del francés eran tan directas, tan difíciles de manipular, que ni siquiera los montadores de excusas más experimentados sabían por dónde entrarle. En cambio, del lado culé, la reacción fue unánime: respeto. Respeto hacia un jugador que, más allá de los colores, había demostrado tener valores. Hansi Flick fue el primero en pronunciarse públicamente desde el club. En la rueda de prensa previa al partido contra el Girona, el técnico alemán, siempre calmado pero firme, soltó una frase que se volvió viral: «No sé si Kylian Mbappé es consciente del impacto que tiene, pero le agradezco su empatía». Lamine es un chico excepcional, y cuando un futbolista de su nivel lo defiende, eso dice mucho más del corazón que del escudo. Flick no solo respaldaba a Mbappé, sino que también aprovechaba para enviar un mensaje al entorno: el Barça está cansado del juego mediático. Está harto de ver cómo se destroza la imagen de sus jóvenes por motivos que poco tienen que ver con el fútbol. Y si hay alguien que conoce el valor del respeto hacia los jóvenes, ese es Flick. En Alemania lo hizo con Musiala, en el Bayern lo aplicó con Davis, y ahora lo está repitiendo con Lamine. Por eso, las palabras del francés encajaban perfectamente con el discurso del técnico culé. Laporta, por su parte, no tardó en subirse a la ola. En declaraciones a Barça TV, con esa sonrisa suya que mezcla ironía y satisfacción, dijo: «A veces la verdad no la dice quien esperas. Y cuando alguien del otro lado tiene el valor de señalar lo que pasa, hay que reconocerlo». Fue una respuesta elegante, con ese tono laportista tan característico, una mezcla entre diplomacia y zancadilla sutil. No hacía falta mencionar a la prensa, ya todos sabían de quién hablaba. Mientras tanto, en los medios de Madrid, el desconcierto era total. Algunos intentaban disimular el golpe desviando la atención. «Mbappé solo habló de jóvenes, no del Barça», decían. Pero claro, cuando en la misma frase mencionas a Lamine Yamal y a la prensa española, la interpretación es clarísima. Otros directamente intentaron darle la vuelta: «Mbappé está aprendiendo a gestionar la presión mediática y proyecta en otros su propia frustración». Sí, así de surrealista.
No podían aceptar que el propio Mbappé hubiera desnudado públicamente su narrativa. Y mientras ellos hacían malabares con las palabras, en el vestuario del Barça el ambiente era otro. Lamine, según cuentan desde el entorno, estaba tranquilo. No respondió en redes, no hizo declaraciones, no entró al juego. Solo sonrió en el entrenamiento, más relajado que en las semanas anteriores. Sus compañeros, en cambio, sí hablaron. Pedri fue el primero. Que alguien como Mbappé diga eso demuestra que no todos ven el fútbol con los mismos ojos. Gracias a él por entender lo que muchos aquí no quieren ver. Gavi, más directo como siempre, soltó una de las suyas: es que hay gente que no soporta que un chaval del Barça destaque más que sus promesas. Y ahí estaba el quid de la cuestión. El éxito de Lamine no duele solo porque sea bueno, sino porque rompe el relato de que el Barça vive de la nostalgia. Lamine es el recordatorio constante de que la Masía sigue viva, de que el futuro está aquí y de que el ADN blaugrana no se compra con millones. Mientras tanto, las redes del Barça aprovecharon el momento con sutileza. Subieron una foto de Lamine sonriendo en el entrenamiento con un simple texto: "Let them talk". 3 palabras, ningún logo adicional. El mensaje era claro, elegante y contundente. Y sí, culés, esa publicación se volvió viral en cuestión de horas. Los fans del Barça, que ya venían calientes con las últimas campañas mediáticas, encontraron en las palabras de Mbappé un punto de unión inesperado. De repente, el francés, el nuevo ídolo del eterno rival, se convirtió en una especie de aliado moral del barcelonismo. No porque defendiera al club, sino porque defendió algo mucho más grande: la justicia en el trato hacia los jóvenes talentos. En París, mientras tanto, los medios franceses no tardaron en elogiarlo. Mbappé, voz de la razón, titulaban. En Londres, los diarios deportivos lo comparaban con los grandes líderes de vestuario de otras épocas. Y en España, silencio. O, peor aún, desdén. Lo cual, paradójicamente, confirmaba exactamente lo que él había denunciado. Y así, sin buscarlo, Mbappé había logrado algo que ni el mejor community manager del Barça habría conseguido: romper la burbuja mediática que protege ciertos intereses y poner frente al espejo a todo un sistema. Un sistema que aplaude a unos jóvenes y destruye a otros dependiendo del escudo que lleven en el pecho. Pero esto no acabó ahí. Porque después de las declaraciones, llegaron los gestos. Y uno de ellos fue tan simbólico que nadie pudo ignorarlo. Durante la siguiente jornada de Champions, Mbappé y Lamine se saludaron efusivamente antes del partido de Francia Sub-21 y la absoluta en un acto conjunto. El abrazo, inmortalizado por las cámaras, se convirtió en portada mundial. Y claro, en España, ese abrazo fue interpretado como una provocación. En ciertos platós se escucharon frases como «Mbappé se deja utilizar por el entorno culé» o «esto parece una campaña de imagen del Barça». Pero lo cierto es que, más allá del ruido, el gesto fue simple: respeto entre futbolistas, empatía entre generaciones. La reacción del barcelonismo fue inmediata, visceral y apasionada, como solo el corazón culé sabe hacerlo. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento, memes, comparaciones y hasta montajes con Mbappé vestido de blaugrana. Porque sí, cuando algo golpea la narrativa de la caverna, el ingenio culé no se hace esperar. Mbappé tiene más valores que media prensa madrileña, decía un tuit viral con miles de likes. Otro más directo: nosotros no lo queríamos en el Madrid, pero si piensa así, que venga cuando quiera. Ironía, sarcasmo, pero también orgullo. El barcelonismo sentía que por fin alguien había dicho en voz alta lo que llevaban años repitiendo en voz baja. En las peñas y foros culés el tema se convirtió en debate central. No se hablaba tanto del último partido ni del siguiente rival, sino de lo que simbolizaban las palabras de Mbappé. Porque más allá de la rivalidad eterna, lo que había hecho el francés era poner el foco sobre una herida abierta: la manipulación mediática constante hacia todo lo que representa el Barça. Y cuando esa crítica viene del jugador franquicia del Real Madrid, el golpe al relato es demoledor. Algunos periodistas cercanos al entorno culé, como suele pasar en estos casos, aprovecharon para darle una vuelta más profunda. En tertulias más equilibradas, pocas, pero existen, se hablaba de una nueva era de conciencia futbolística,
de cómo los jugadores empiezan a entender que la prensa deportiva tradicional ya no tiene el mismo poder de antes y que las redes sociales, los propios protagonistas y canales alternativos como Universo Culé son los que están marcando el ritmo de la narrativa. Y claro, ahí es donde la afición culé se siente en casa, en la contrainformación, en el relato alternativo, en el desmantelamiento de ese viejo sistema mediático que siempre ha querido ridiculizar al Barça. Lo que Mbappé había hecho era, sin quererlo, darle más credibilidad al discurso culé. De pronto, hasta los más escépticos empezaban a admitirlo, si hasta Mbappé lo dice. En el Camp Nou, bueno, en Montjuïc por ahora, mientras el templo renace, el ambiente se notaba distinto. En el siguiente partido, frente a la Real Sociedad, la afición coreó el nombre de Lamine Yamal varias veces, algo poco común para un jugador tan joven. Y lo más curioso fue que en el minuto 7, justo cuando Lamine encaró y provocó un córner, se escucharon aplausos de pie. No por el regate, sino por el símbolo que representa. La gente sabía que ese chico no solo estaba peleando contra defensas, sino también contra un aparato mediático dispuesto a ponerlo en el punto de mira a la mínima. Después del partido, Lamine habló por primera vez tras toda la polémica. Su tono fue maduro, como si llevara 10 años en la élite. Agradezco las palabras de Mbappé. No le conozco mucho, pero lo respeto como jugador y como persona. Yo intento hacer mi trabajo, disfrutar del fútbol y no pensar en lo que se dice fuera. Directo, elegante y con esa calma que tanto irrita a sus críticos. Porque si algo tiene este chico es Temple. Y eso, con 18 años, ya es media carrera hecha. Pero lo más sorprendente vino del lado blanco. En Valdebebas, la cúpula del Real Madrid no escondía su incomodidad. Las palabras de Mbappé habían generado un pequeño terremoto interno. Algunos directivos consideraban que había sido imprudente mencionar al Barça, mientras otros, más moderados, veían en ello una oportunidad de imagen positiva, mostrar a su estrella como un líder global, empático y maduro. Florentino, fiel a su estilo, no dijo una palabra públicamente, pero su silencio lo decía todo. Cuando no conviene agitar más el tema, se deja morir por desgaste. En cambio, en los pasillos del Barça, la sensación era de alivio y orgullo. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien externó, y además del eterno rival, había desmontado públicamente el doble rasero de la prensa española. Ese relato que lleva años construyendo monstruos cuando se trata del Barça, y ángeles cuando se trata de Madrid. Y, claro, los aficionados no perdonaron. Las redes se llenaron de comparaciones, titulares antiguos sobre Vinicius siendo defendido con vehemencia por los mismos programas que ahora criticaban a Lamine con saña. Capturas, memes, recopilaciones de frases. Un verdadero festival de hemeroteca que dejó a más de uno en evidencia. Lo más fascinante de todo fue que, sin proponérselo, Mbappé había logrado unir al barcelonismo en torno a una causa común, proteger a Lamine Yamal. Un chico que, más allá de sus regates imposibles, se ha convertido en un símbolo de resistencia ante la manipulación mediática. Porque Lamine ya no es solo un jugador del Barça, es el ejemplo de cómo el talento culé sigue incomodando a ciertos sectores del país. En los días posteriores, el club decidió actuar con inteligencia. No lanzó comunicados, no entró en confrontaciones, pero sí permitió que los jugadores hablaran por sí mismos. En los entrenamientos se filtraron imágenes de Flick conversando con Lamine, riéndose, dándole confianza. Pedri, Gavi y Lewandowski también se acercaron al chico, arropándolo en público. Era un mensaje visual, pero potentísimo: no estás solo. Y eso, culés, fue lo más hermoso de todo este episodio. Ver cómo el Barça, un club que tantas veces ha sido devorado por el ruido externo, cerraba filas para proteger a uno de los suyos. Como si, por fin, se hubiera aprendido la lección, que el talento hay que cuidarlo, no exponerlo. Que el futuro del Barça no está en los despachos ni en los platós, sino en el césped, en los pies de esos chicos que aún creen que el fútbol es alegría. Y en medio de todo eso, Mbappé. Un tipo que, sin buscarlo, se ha convertido en una especie de inesperado aliado moral. No un amigo del Barça, no un simpatizante, sino un futbolista que entiende que la grandeza no se mide solo en goles, sino también en gestos. Porque hay algo más poderoso que una chilena o un hat-trick, atreverse a decir la verdad cuando todos callan. Pero el ruido no iba a apagarse ahí. La caverna no se rinde tan fácil,
y cuando el relato se tambalea, hay que reconstruirlo a toda prisa. Lo que vino después fue un contraataque mediático digno de estudio. Filtraciones, titulares distorsionados y hasta teorías absurdas de que el entorno culé había influido en las palabras de Mbappé. Y ahí, culés, es donde empieza la siguiente fase de esta historia, la reacción desesperada de la prensa que no soporta perder el control del relato. Y vaya si reaccionaron. La caverna mediática, esa maquinaria bien engrasada que sobrevive a base de titulares incendiarios, no tardó ni 24 horas en contraatacar. Como un ejército en retirada que de pronto se reagrupa, comenzaron a aparecer nuevas informaciones, nuevos relatos, nuevos giros de guión para intentar recuperar terreno perdido. Mbappé no se refería al Barça, decían algunos titulares. Sus palabras fueron malinterpretadas, insistían otros. Incluso llegaron a publicar que el entorno de Lamine habría filtrado su agradecimiento para manipular a la opinión pública. Increíble, ¿verdad? El chico agradece un gesto y ya se convierte en conspirador. Lo más patético fue ver cómo los mismos que horas antes estaban destrozando a Lamine, ahora intentaban reducir la importancia de Mbappé con argumentos de manual. Es francés, no entiende el contexto español, lo dice para quedar bien, seguro que ni vio los programas de aquí. Era tan evidente la maniobra que hasta los propios espectadores se daban cuenta. En los comentarios de los vídeos y los hilos de X, Twitter, la gente ya respondía con sarcasmo, claro, ahora Mbappé tampoco sabe leer. Pero esta vez, el golpe no surtió efecto. La narrativa no cuajaba. Por más que intentaban forzarla, el público ya no mordía el anzuelo. Y ahí se nota el cambio generacional, culés. Antes, bastaba con un par de titulares para moldear la opinión pública. Hoy, las redes lo destripan todo en segundos. La gente compara, analiza, recuerda, archiva. El relato ya no es de quien grita más fuerte, sino de quien tiene memoria. Mbappé, mientras tanto, permaneció en silencio. No rectificó ni matizó. Dejó que sus palabras hablaran por sí solas. Y ese silencio fue, paradójicamente, el golpe final. Porque en la era de la hiperreacción, donde todo se explica y se corrige, no responder es dejar al otro expuesto en su propia contradicción. Cada hora que pasaba sin aclaraciones era una confirmación tácita de que no tenía nada que retractarse. En Francia, los medios lo interpretaron como una lección de madurez. Mbappé ha crecido, titulaban. En España, en cambio, algunos tertulianos casi pedían explicaciones al Real Madrid. ¿No le van a decir nada por hablar del Barça? Como si defender a un chico de 18 años fuera un crimen de traición. Esos son los niveles de absurdo a los que llega el ecosistema mediático cuando se enfrenta a una verdad incómoda. Desde Barcelona, Flick mantuvo la elegancia alemana que lo caracteriza. En una entrevista con un medio internacional, le preguntaron si entendía la polémica y respondió: «El fútbol debería ser un espacio de respeto. Si alguien defiende ese valor, bienvenido sea, venga del club que venga». Ni más ni menos. Esa frase se viralizó de nuevo entre los culés. Porque Flick, sin nombrar a nadie, dejaba claro que lo importante no es quién habla, sino qué mensaje transmite. Dentro del vestuario culé, el tema sirvió para fortalecer la unión. Jugadores veteranos como Lewandowski y Ter Stegen tomaron la iniciativa de conversar con los jóvenes sobre cómo manejar la presión mediática. Lamine, que escuchaba atento, parecía entenderlo todo a la perfección, que la fama trae ruido, que el ruido se combate con fútbol y que el fútbol, al final, pone a cada uno en su sitio. Y en medio de esa tormenta mediática hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos, pero no para los más atentos. El Barça no pidió silencio a nadie. No hubo comunicados filtrados, ni órdenes de no hablar. Esa es la nueva filosofía de Flick y Laporta. Confianza en los jugadores, madurez en el discurso, cero miedo al ruido externo. Una diferencia abismal con épocas pasadas donde el club vivía pendiente de cada tertulia nocturna. Mientras tanto, la caverna redoblaba sus esfuerzos. Empezaron a sacar clips antiguos de Lamine, gestos en partidos, declaraciones cortadas, cualquier cosa que pudiera servir para reavivar la polémica. Mira cómo celebra, falta humildad, demasiado foco para un adolescente. Los clichés de siempre. Pero esta vez, el público no mordió el anzuelo. Cada vídeo iba acompañado de miles de respuestas en los comentarios: «Dejadlo en paz, es un niño»,
si fuera del Madrid, diríais que es confianza. El relato, por primera vez en mucho tiempo, se había roto. Y fue entonces cuando pasó algo inesperado. La propia afición del Real Madrid empezó a dividirse. En foros y programas de radio blancos, algunos defendían a Mbappé, argumentando que su mensaje era humano, no político. Otros, los más radicales, lo acusaban de no entender la rivalidad. Pero el hecho de que el debate existiera ya demostraba el impacto del gesto. Porque el discurso de la prensa, tan acostumbrado a imponer, ahora era discutido incluso entre sus seguidores. Mbappé, ajeno al ruido, volvió a hablar semanas después, pero lo hizo con inteligencia. En una entrevista con L'Équipe, cuando le preguntaron por la polémica, dijo: «No me arrepiento. Lamine es un chico brillante y tiene todo para ser un referente. Hay que dejarlo crecer». Nada más, nada menos. No atacó a nadie, pero dejó claro que no se desdijo. Fue un cierre elegante y definitivo. Y en Barcelona, esas palabras cayeron como un bálsamo. Porque al final del día, lo que necesitaba el entorno culé no era que Mbappé se hiciera del Barça, nadie esperaba eso, sino que alguien con voz mundial confirmara lo que tantos años se lleva denunciando, que el doble rasero existe, que las campañas existen y que la caverna no solo informa, influye. En ese punto, la historia ya había trascendido. No era solo una noticia deportiva, era un capítulo más del eterno pulso entre el relato mediático y la verdad del césped. Y en ese pulso, culés, el Barça había ganado algo más valioso que 3 puntos, había recuperado parte de su dignidad narrativa. Porque, como decía un tuit que se volvió tendencia esa semana, cuando hasta el rival defiende tu verdad, ya no es una opinión. Es un hecho. Y así, entre titulares, silencios y gestos, el episodio Mbappé-Lamine terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo de lo que parecía al principio. No fue solo un intercambio de declaraciones o un rifirrafe mediático más, fue un espejo. Un espejo donde se reflejó la realidad del fútbol español moderno, un entorno donde la narrativa pesa tanto como los goles, donde el poder mediático sigue intentando moldear percepciones y donde los jugadores, cada vez más conscientes, empiezan a reclamar su propio relato. Mbappé no se dio cuenta del todo, pero con sus palabras había encendido una chispa. Una chispa que reavivó el orgullo culé, que recordó al mundo que el Barça no solo compite en los campos, sino también en la historia, en el discurso, en la interpretación del fútbol. Porque el Barça siempre ha sido eso, una identidad que incomoda a los que quieren uniformar el pensamiento. Y en el centro de todo, Lamine Yamal. Ese chico que juega como si el fútbol fuera un idioma que solo él domina, y que a pesar de su edad ha demostrado una madurez que asusta. Lamine no contestó con declaraciones, ni con polémicas, ni con indirectas. Contestó con fútbol. Con esa forma de encarar que parece una declaración política, con esa sonrisa que desarma hasta al más fanático, con esa calma que no es indiferencia, sino sabiduría. Flick lo entendió al instante. Protéjanlo del ruido, pero déjenlo ser. Porque el entrenador alemán sabe que el talento florece solo cuando se siente libre. Lo que vino después fue una especie de efecto dominó emocional. El barcelonismo se unió, las peñas se activaron, los canales culés en YouTube, sí, incluyendo Universo Culé, vivieron días de récord. Se hablaba de fútbol, pero también de justicia. Y eso, en los tiempos que corren, ya es mucho. Se respiraba una energía distinta, la sensación de que el Barça volvía a recuperar ese espíritu de comunidad, ese nosotros contra todos que tantas veces lo hizo grande. Porque no nos engañemos, culés, el Barça siempre ha crecido en la adversidad. Cuando lo dan por muerto, renace. Cuando lo ridiculizan, responde. Y cuando intentan manipular su relato, el barcelonismo lo reescribe con su propia voz. Lo hizo Cruyff en los 80, lo hizo Guardiola en los 2000, y hoy, quizás sin saberlo, lo están haciendo Flick y los jóvenes de esta nueva era. Lamine, Gavi, Fermín, Cubarsí, los que no arrastran el pasado pero entienden el peso del escudo. Mbappé, mientras tanto, seguirá su camino, marcará goles, ganará títulos, levantará trofeos. Pero este episodio quedará como una marca en la memoria culé. Porque fue el día en que el eterno rival, sí, ese que siempre parece del lado opuesto, rompió el guión. El día en que alguien del otro lado del puente se atrevió a decir que el trato hacia el Barça no es justo. Que hay talento que merece respeto, sin importar la camiseta. Y eso,
Amigos culés, es un pequeño acto de rebeldía dentro de un sistema que no soporta los matices. Al final, lo que queda es una enseñanza poderosa. El relato cambia cuando alguien con voz se atreve a decir lo que los demás piensan en silencio. Y ese gesto, esa pequeña dosis de verdad, puede mover montañas. Hoy, Lamine Yamal sigue siendo el mismo chico de sonrisa tímida y regate imposible, pero su historia ya tiene otra capa, la del futbolista que, sin buscarlo, provocó un cambio en la conversación. Mbappé, sin quererlo, se convirtió en el altavoz que amplificó ese mensaje. Así que la próxima vez que la caverna intente volver a moldear la narrativa, recordemos este episodio. Porque en medio del ruido, de las tertulias y los titulares, siempre habrá un espacio para la verdad. Y si algo ha demostrado el barcelonismo, es que cuando la verdad se pone de su lado, no hay relato que pueda con ella. Porque esto no va solo de fútbol, culés. Va de dignidad, de orgullo, de no dejar que te digan quién eres. Y sobre todo, de entender que en este juego de poder y pelota, a veces los goles más importantes no se marcan en el campo, sino en la conciencia de la gente. Visca el Barça, visca Lamine, y visca esa parte del fútbol que todavía se atreve a decir lo que siente. Círculo azul grande, círculo rojo grande.